Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de Les Ingenieurs. Presentamos primero un video teórico del rectificador en puente. En este caso este es el circuito, comúnmente llamado topología, y tiene un cierto refinamiento, lo podríamos llamar como una mejoría, un refinamiento del rectificador de onda completa. ¿Por qué? Porque el rectificador de onda completa, recordemos que solamente actúa en funcionamiento utilizando la mitad de la tensión de un transformador. Mientras que el rectificador en puente no hará solamente la mitad, sino utilizará toda la tensión del ciclo sinusoidal del transformador. Bien, empezamos con la teoría, es decir, cómo funciona, formas de onda y probables fórmulas del circuito. Entonces, primero, ¿cuál es el funcionamiento? Bueno, el funcionamiento es el siguiente. Vamos a ponerlo aquí a describir rápidamente el funcionamiento, que es de dónde parte toda la teoría de este circuito. Primero, la corriente cuando va en el ciclo positivo, idealmente la veríamos de este lado. Acá en este punto tiene que decidir por dónde encuentra el diodo digamos en inversa, y en directa encuentra este, por lo tanto tiene que aparecer en este, circulando la corriente por ese diodo a través de la carga. De tal manera que en el ciclo positivo encontramos dos diodos funcionando. Es decir, en el ciclo de la corriente que pasa por el lado positivo, o que se sobreentiende que es del lado positivo, D1 y D2, que tienen la misma polarización, están completamente en, están en directa, como lo podríamos describir, mientras que sucede lo contrario con los otros dos diodos, D3 y D4, están bloqueados. Entonces, de esta manera es como vamos a entender lo que pasa en el ciclo positivo. Ahora, en el ciclo negativo, la corriente tiene el trayecto completamente contrario. Es decir, la corriente va a salir de este ciclo, pasará por este diodo, ya que se encuentra en directa, circulará por la carga, irá bueno, por la parte del común, que será la Tierra, y encontrará también aquí, obviamente, en directa, no a este diodo, porque este diodo hace que la corriente regrese al ciclo negativo, sino más bien a este diodo de aquí, porque esta hace que retorne hacia el lado positivo. Entonces ahí encuentra tanto a D3 como a D4 completamente cerrados. Entonces ahora podemos describir que en el ciclo negativo D3 y D4 son los que están en directa, tratando de cerrar el circuito para que la corriente fluya directamente de negativo a positivo. Y por obvias razones va a encontrar a D1 y D2 bloqueados. De esta manera podríamos describir el funcionamiento. Entonces, es básicamente cómo funciona. Lo importante de aquí es lo siguiente, las formas de onda y las fórmulas que encontraremos en dicho circuito. Vamos a ver. Ahorita en este ejemplo veremos únicamente cuál es la teoría que fundamenta este circuito. Después veremos cómo aplicarlo ya a un ejemplo práctico. Entonces, si quieren saltarse la teoría, pueden ir al siguiente video. Bien, las formas de onda que podemos ver en este circuito son las siguientes. Vamos a hacer una división aquí de formas de onda. Voy a tener distintas formas de onda en el circuito y vamos a relacionarlas. Aquí vamos a poner pi y aquí 2pi para que sea equitativo el ciclo de la señal. Bien, empezamos con la señal de entrada. Voy a ponerla aquí, señal de entrada. La señal de entrada es una señal sinusoidal que conocemos y aparecerá de esta manera. Ahora, ¿qué sucede a la carga? Es decir, la señal de salida. La señal de salida se va a dar justo en la resistencia de carga, que es el elemento que me interesa alimentar. Entonces, la salida va a recibir la siguiente señal. Debido a que en el primer ciclo circula la corriente por el lado positivo, pasa directamente a la carga. Es decir, el ciclo positivo se rectifica completamente. Mientras que en el lado negativo, la siguiente, por la polaridad opuesta que va a recibir la carga, es decir, la polaridad de la corriente es la misma en el sentido de la carga, por lo tanto, el ciclo negativo se rectifica y aparece en el lado positivo de la resistencia de carga. Y así, positivo también, negativo también se rectifica. Tenemos aquí rectificados los dos ciclos y apareciendo como una corriente directa pulsante únicamente en el ciclo positivo de la señal. Entonces, esto es en la salida. Ahora, ¿qué verían, por ejemplo, los diodos
Por ejemplo, voy a poner el diodo D1 y el diodo D2, que son los que se activan al mismo tiempo. Ahora, los diodos ven lo siguiente. Recordemos que en el ciclo positivo están activos, por lo tanto se comportan como un interruptor cerrado, ya que están activos. Y el interruptor cerrado, idealmente, como es un paso, pues no hay voltaje en él, ya que es un cortocircuito o simplemente un interruptor que se encuentra cerrado. Pero ¿qué pasa cuando están abiertos? Hemos visto por videos anteriores y también por la teoría de los videos del circuito abierto y el cortocircuito, que cuando está abierto, un diodo refleja automáticamente el voltaje de la fuente. Y el voltaje de la fuente, pues es exactamente, en este caso, aparecería aquí así. Es la fuente. En el ciclo positivo está apagado, bueno, está mejor dicho cerrado, y en el ciclo negativo está abierto. De esta manera podemos visualizar los diodos. Ahora, ¿qué pasa con los otros dos diodos? Ya hemos que diodos D1 y D2 funcionarán de manera similar al mismo tiempo simultáneamente. El diodo D3 y el diodo D4, recordemos que en el ciclo positivo están abiertos. Ahí es cuando están abiertos, por lo tanto aparece toda la onda. Mientras que en el ciclo negativo es cuando conducen, por lo tanto están mandando, en este caso, comportándose como un interruptor cerrado y no hay voltaje a través de ellos idealmente. Ciclo positivo, abiertos, ciclo negativo, cerrados. Y así sucesivamente irán. Entonces, estas son las distintas formas de onda que visualizaríamos en un osciloscopio. Todo esto entendiéndolo únicamente desde el ligero funcionamiento. Ahora bien, vamos a ver nuestras fórmulas. Primero, como se trata de un circuito rectificador, lo más importante, lo que necesitamos saber y lo que me interesa es saber cuánta corriente alterna se puede transformar en corriente directa. Entonces, si yo quiero saber cuánta corriente alterna se transforma en directa, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Sabemos que la onda es una senoidal perfecta, pero cuando aparece en la carga, este ciclo se rectifica apareciendo aquí, sucesivamente. De tal manera que si yo tengo una señal de entrada, vamos a suponer que tengo una señal de entrada, que es voltaje pico seno de teta, voy a ponerla así en el caso más fácil. En este caso, lo que yo necesitaría saber para conocer cuánto voltaje realmente hay aprovechado por cada señal sería la integración de la señal en el periodo de tiempo dado. Sé que aquí es 0, aquí es pi y aquí es 2pi. Como nada más voy a integrar de 0 a pi, por lo tanto me corresponde únicamente la integración en ese lapso. Entonces vamos a hacerlo. Si yo quiero calcular el voltaje en corriente directa de este circuito, utilizaría el inverso del periodo, que en este caso es el número de ciclos. Como ya habíamos mencionado, el voltaje en corriente directa es un promedio. Y el promedio es, ¿cómo se calcula? La suma de todos los datos sobre el número de datos. Esto representa el número de datos y para la sumatoria tenemos la integral. Ahora, ¿cuál es el periodo de la señal? Como me doy cuenta es de pi. Recuerden que el periodo de una señal es de donde empieza hasta donde se vuelve a propagarse. Y justo aquí vuelve a propagarse, no en 2pi. Luego, ¿de dónde a dónde quiero integrar? Quiero integrar de 0 a pi. ¿Qué señal voy a integrar? Voy a integrar la señal que es bp seno de teta diferencial teta para poder resolver la integral. Ahora la hacemos. Sé que el voltaje pico es una constante, puede salir, me quedaría así, de 0 a pi, y únicamente me queda el seno de teta diferencial teta. Entonces acá me queda bp sobre pi, y la integral del seno, recordemos que la integración del seno va a ser el menos coseno. Entonces sería menos coseno de teta evaluado de 0 a pi. Lo evaluamos y nos quedaría lo siguiente. Primero es el ciclo positivo, el primero es el valor, digamos el límite mayor, pi aquí sería menos coseno de pi, y luego es menos el límite menor, que es esto, 0 aquí, que sería menos coseno de 0. Así evaluamos un límite integral, es el límite superior menos el límite inferior evaluado en la función. De esto podemos deducir que el coseno de pi me va a dar menos 1 y por este menos me va a dar más 1. Menos por menos me da más y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto tengo 1 más 1, será en este caso 2.
Entonces me quedaría así. Y multiplicando, prácticamente obtengo la fórmula del voltaje en corriente directa de este circuito, que es 2 veces el voltaje pico sobre pi. Y de esta manera nos quedaría ya la señal. Entonces lo que vemos ahí es, sí, ya hemos podido calcular la señal que estamos intentando de integrar. Entonces, por lo tanto, el circuito del rectificador en puente tendrá esta relación numérica para poder calcular su voltaje en corriente directa. Únicamente nos interesa esto, sustituimos el valor pico y tenemos automáticamente cuánto vamos a rectificar. Bien, esta es una de las fórmulas. Otra de las fórmulas, bueno, sé que el voltaje pico también de salida, ojo aquí, el voltaje pico, ya tenemos la primera, que es el voltaje en CD, esto es igual a 2 veces el voltaje pico sobre pi. Ahora, si quiero saber el voltaje pico de salida, va a ser igual al voltaje pico de entrada, voy a poner un subíndice aquí, I de entrada, IN, y como en cada ciclo se activan 2 diodos, y recordemos que la caída de voltaje de cada diodo es 0.7, si le sumamos a los 2 diodos, 0.7 y 0.7 me daría menos 1.4 voltios. Y esto sería de manera exacta calculado el voltaje pico de salida. Recuerden que va a haber una pérdida en el pico de salida, en esta rectificación. La pérdida será de menos 1.4. Luego, la frecuencia de salida de la señal va a ser siempre el doble de la frecuencia de entrada, ya que la forma de onda es exactamente igual al rectificador de onda completa que vimos anteriormente. Y bueno, esto sería todo lo básico que podríamos ver. En el siguiente ejercicio a lo mejor veremos un poco de cálculos. Estas son las 3 fórmulas básicas. Me falta, bueno, poder determinar cuál es el voltaje de pico inverso de los diodos, la corriente que circula a través de los diodos, potencia, pero eso pues no es nada más que aplicando leyes de circuitos hacia el circuito, hacia la parte de la topología, con el ejercicio que nos topemos, que veremos en los siguientes ejemplos, tratando de diseñar distintos rectificadores y ver en la práctica cómo hacemos los cálculos. Bien, no olviden suscribirse a nuestro canal de Les Ingenieur, compartirlo por las redes sociales y darle un me gusta.